¿Esa? Eso. Muy bien. ¿Listos? Sí. Es que ese es el detalle, fíjate, queremos que salga perfecto y ese bloqueo de perfección nos impide que lo hagamos en forma natural. Ustedes son doctores y la información ya la tienen y eso Sí. ya es lo perfecto, así que, listo, en posición adelante. Oye, lo peor es que nosotros somos los que hacemos todo el script y no lo podemos sacar. ¿Listo? Vámonos. Ya pueden pasar. A mi derecha, por favor. Listos. Y en 3, 2... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las cápsulas de salud de Amante Regio y quedamos pendientes en ampliar el tema sobre el síndrome metabólico. Así ¿Cómo es. está, doctor? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, doctor. Perfecto. Explíquenos qué es síndrome. Síndrome es un conjunto de situaciones clínicas que afectan a un paciente en un momento dado, ¿verdad? Y esas condiciones son totalmente asintomáticas, de tal manera que el paciente no acude a consulta. Y eso es lo que es peligroso en la cuestión del síndrome metabólico. Así es, doctor. Hablar de metabolismo nos vamos desde el origen de la palabra meta, que es cambio Así es. o movimiento. Entonces, el metabolismo es la suma de cambios y movimientos que hace el cuerpo para convertir la energía. Otra vez. Porque ahí Otra vez. me trabé. Listo, va a ser desde el principio. Para convertir los nutrientes Va a y ser los desde el alimentos. principio, Desde hola, ¿cómo estás? Desde el principio. ¿Listo? No, pero ya están ahí. Yo Uy. no he cortado el video. ¿Sí? Ahí está, ¿sigue el mismo video? Sí, no estoy Ok. cortado el video. ¿Está Con- bien? ¿Listos? En 3. Felices, 2. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las cápsulas de salud de Amante Regio y quedamos pendientes en ampliar el tema sobre el síndrome metabólico. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias. Perfecto. Doctor, explíquenos, ¿qué es síndrome? Sí, es un conjunto de síntomas que afectan a una persona en un momento dado, las cuales son totalmente asintomáticas. Y eso hace que el paciente no acuda a la Ahí yo consulta. voy a interrumpir. Cuando mencionas un conjunto de síntomas y luego dice que es asintomático, ¿no creen que choque? Sí. Conjunto de Es una... condiciones clínicas. Ajá. Condiciones clínicas. Bien. Es Entonces, un conjunto de condiciones clínicas. asintomáticas. Muy bien. Y ¿Qué te dije? Síntomas. Síntomas, Sí, ajá. es condiciones clínicas. sí. Pero es ahorita. lo que estuvimos Nada más analizando que allá, para ¿verdad? regresar, Es que- ¿vas ahorita? ¿O lo vas después? Porque vas a pasar por ahí y sales el video. ¿Qué necesita? Ir al baño. Ah, Aquí está. Sí. Pero para regresar nos esperas a poder hacer el corte, ¿eh? ¿O te esperamos? Sí, para que no calles. Ya corté. Ya corté. ¿salimos? Sí. Hay aquí, mira, el otro está así, la vueltecita, ¿no? Listo, ya. Ya pueden poner en posición, por favor. Ahora sí ya, ¿sale? Muy bien. Y en 3, 2. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las cápsulas de salud de Amante Regio y quedamos pendientes con ampliar el tema sobre el síndrome metabólico. Así ¿Cómo es. está, doctor? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, doctor, gracias. Perfecto. Doctor, explíquenos qué es síndrome. Bueno, la definición más simple de síndrome es un conjunto de condiciones clínicas que afectan a una persona y las cuales son totalmente asintomáticas de tal manera que no dan molestias y eso impide que el paciente acuda a la consulta. Así es, doctor. Y hablar de metabolismo nos vamos al origen de la palabra meta, Muy que bien. eso significa cambio o movimiento. Ujú. Entonces, el metabolismo es la suma de cambios y movimientos que realiza el cuerpo para convertir los alimentos y En nutrientes en energía energía. y poder sobrevivir. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, el primer factor principal es la obesidad en el síndrome metabólico. ¿Y qué Sí. otros componentes Sí. tiene el síndrome? Clásicamente el síndrome metabólico se compone de 5 elementos. Ya mencionaste el primero, que es obesidad, y muchas clasificaciones arrancan ahí. La otra condición es la presión arterial por arriba de 130/80. Otra condición es cuando tenemos los triglicéridos por arriba de 150. Y la otra condición es cuando la glucosa está por arriba de 100. Y un elemento muy importante es el colesterol llamado bueno o HDL, el cual en las mujeres debe de estar por arriba de 50
y en los hombres debe estar por arriba de 40. Si tenemos esa condición a la inversa, tenemos un gran problema. Así es, doctor. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de síndrome metabólico? Es bien sencillo. Con 3 elementos que tengamos, ya tenemos el diagnóstico. Y está tan trivializado que prácticamente nadie le pone atención y nadie le da seguimiento ni tratamiento. Por eso, hasta que ya tenemos condiciones graves, es cuando el paciente acude a la consulta por hipertensión, por problemas de diabetes, o porque ya le dio un infarto o ya le dio una embolia, que sería lo peor. Es correcto, doctor. En mi práctica médica es importante para mí que el paciente sepa cómo modificar estas situaciones para que no es que ya hay, no sé si... No voy a cortar, voy a editar. Pero si vas bien. No, es que ahí ya voy a decir, el principal factor de modificar Adelante. es el Pasa. estilo. ¿Okay? ¿El factor principal qué? El factor principal, no, es que tengo que decir, en mi práctica médica o nutricional, porque ya voy a hablar de cómo modificar las cosas para evitar el síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo ¿Sí? lo vas a decir? Entonces, en mi práctica nutricional es importante modificar ciertas condiciones que el paciente tiene que saber. Por ejemplo, el estilo de vida, bajar de peso, cambiar la calidad y la cantidad de alimentos. Así es, tiene que saber qué alimentos incrementan el azúcar, la insulina, la grasa y por lo tanto aumentan de peso. Muy bien. Como son la papa, arroz, sopas, pastas, refrescos, azúcar, chocolate y otros alimentos que son los que bajan los niveles de glucosa, insulina, grasa y por lo tanto bajan de peso. Así es, en este caso tenemos las carnes, pollo, mariscos, verduras, ensaladas, y que si nosotros queremos tener una alimentación balanceada, tenemos que tener 3 componentes en nuestra alimentación de los que nos bajan estas condiciones y un componente de los que nos incrementan estas condiciones. Así, al momento de que los pacientes vayan a la lista del supermercado, saben qué alimentos pueden... Sí, eso es bien importante, porque ya desde ahora podemos... Voy a hacer mi súper, voy a ir a la compra de mis alimentos, entonces ya sé qué voy a comprar. Así ¿sí? es. Es muy buena, es una buena estrategia que podemos integrar a la hora de hacer nuestras compras. Así es, doctor. A ver. Oye, hacemos bien. Ahora, ¿ya terminaron? ¿Eso es todo lo que van a decir? No. ¿Qué falta? Los alimentos. ¿Ya está? Los alimentos ya. Dije sopas y pastas. No, pero los alimentos van a aparecer allí, ¿verdad? Todos. Sí, aparte van a Pero voy a aparecer. decir unos cuantos. Sí, eso ya se dijeron. Y luego de ahí ya sigue, ahora con Sanki, ya seguiría. Entonces ahora es el comercial ya. Necesitamos un sobrecito de Cronit, ¿verdad? O lo pongo por ahí de imagen. Yo lo pongo sí, en imagen. perfecto. Ya no hay problema. Bien, Sí. nada más recuerden Ahora, que van a hacer. entras tú, Betty. Tú. Ya se me olvidó. Betty, sí. A ver, voy a empezar para que sí. ¿dónde me quedaron? ¿Dónde se quedaron? Sí, doctor. Ahora con Sanki hemos podido llegar Ok, más. Una vez más, desde sí, doctor. ¿Listos? Pero entras muy brusco, ¿no? Ahora con Sanki. Como que entro brusco o no sí. entro brusco. No, entras muy de golpe, ¿no? Ahora con ¿Se les Sanki, quede? ¿cómo se puede hacer que sea más fácil? Ahora, actualmente hay una alternativa que estoy utilizando con mis pacientes y estamos dando muy buenos resultados. Aquí puede ser en conjunto, ¿sí? Y me puedes incluir allí. Ahora, los resultados que estamos teniendo con nuestros pacientes en relación al síndrome metabólico han sido muy importantes, ¿sí? O sea, al integrar el decir- Cronit en su... Bien, a ver, ¿cómo tenía montado? ¿Qué tenía que decir ahí? Ahí yo tenía, ahora con Sanki ha sido más fácil llegar a la meta porque una de sus fórmulas, el Cronuit, tiene como Cronuit tiene como fundamento principal la disminución de la absorción de azúcares en el organismo. Disminución de la absorción de azúcares en el organismo, así como generar calor para eliminar la grasa. Bien. Porque él dice que aquí
¿Cómo lo podemos englobar para empezar a hablar de eso? Déjeme contarle algo, doctor. Ujú. A lo mejor déjeme contarle algo, doctor. Tanto en el síndrome, como dice el doctor, ¿no? Tanto para usted en la cuestión del síndrome metabólico, como para mí en la cuestión nutricional, nos ha funcionado, las fórmulas de Sankey nos han funcionado excelentemente. Y hoy puedes empezar. Pero eso lo podemos platicar a la gente, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, como ahora que integramos las fórmulas de Sankey, sobre todo el Cronuit, hemos visto resultados muy... Pero lo digo ahora, Entonces, voy a tanto pasar. como en el síndrome metabólico como en el área nutricional. Entonces, pero se va a decir a la gente, les queremos contar, además les queremos contar algo, además de que les queremos decir algo, ¿sí? Tanto en las prácticas, no sé, tanto en el tratamiento del síndrome metabólico como en el tratamiento nutricional, Además, queremos platicarles o comentarles. comentarles. Además, queremos comentarles que tanto en el síndrome metabólico como en la práctica nutricional nos ha sido de mucho... Nos ha funcionado nos ha perfectamente. funcionado las fórmulas de Sankey, porque uno de ellos es el o como le digo, Nos han funcionado las fórmulas de Sankey. fórmulas de Sankey. Por ejemplo, uno de ellos, Ok. Cronuit. Ajá. Por Bien. ejemplo, uno de ellos, el Cronuit, La definición de tiene como Cronuit, un ¿qué es lo que hace? fundamento principal disminuir la absorción de los azúcares y El efecto termogénico. y hace un efecto, es que decir efecto de calor, que te genera calor, como que no me Termogénico. Termogénico, Ya mucha sí me he gente dado ya- cuenta que la gente ya lo entiende. domina. Entonces, cuando yo lo platico a algunos, sí lo entiende la parte termogénica. Lo que hace que bajen las tallas y tiene un disminuyan de efecto peso. termogénico eliminando principalmente la grasa Abdominal. Lo que hace que reduzcas tallas y bajes de peso. lo Así que es. hace que reduzcas tallas y Y bajes bajes de Sí, porque peso. la gente queremos Sí. escuchar eso. Así es. Entonces tú me puedes preguntar, ¿y cuáles son los elementos que componen el Cronuit? O Ok. algo así, ¿verdad? Que si ya al final sería qué es lo que contiene el crono. Bien. ¿Listos? ¿Y cuáles son los componentes del crono? No, componentes no. ¿Cuáles son los ingredientes? No. ¿Cuáles son los...? Háblenos más de Cronuit, doctor. Hablo más. Ah, ok. sí. Háblenos más del cronuit. Sí, el Cronuit contiene 4 elementos básicos, lo que es el metabolitos del olivo, metabolitos del romero, polifenoles del té verde y una sustancia que tiene Pero ahí en los polifenoles del té verde tiene que decir que son los que disminuyen. y que son los termogénicos, Ya los que sé, hacen que sí. son termogénicos. Es que eso tal cual es ingredientes. A la gente le interesa saber qué está Sí. tomando. A mí me lo preguntan entonces, ahora, ¿de qué está hecho, doctor, el Cronuit? Ajá. ¿De ¿De qué qué está está hecho? hecho? Porque esa el es la base. Sí. Porque fíjate, la mayoría de la gente, pues si estoy tomando olivo, romero, té verde y las antocianinas de la cáscara del frijol, ¿sí? Del frijol negro, esos son los componentes principales. Y principalmente las antocianinas que se ha demostrado que tienen un efecto para disminuir los niveles de glucosa y efecto protector contra diabetes. Ujú. Bien. ¿Listos? Y ahí yo creo que deberíamos agregar, y con la nanotecnología japonesa, o no, ahí ya Sí. No, si no lo habían practicado, ni lo inventen. Ahorita sí lo practicaron. porque pues no es bueno decir que habíamos dicho que íbamos a decir que estaba certificada y que Pero él puede estaba- poner las certificaciones abajo. pero ¿verdad? no es bueno nombrarlas. Sí, pero no sé, ya lo habían dicho, ya habían preparado eso. No. Aquí sí. A ver. Si lo habían Bueno. preparado, entonces sí. Porque ahí, por ejemplo, ya se termina. Bueno, no, tendría que decir cómo se toma. Ajá, sí. Ya nada más. Ahí ¿De tú- qué está ¿Cómo? hecho? Ahí tú Ajá, terminas ¿de qué tomando. está hecho? ¿De qué está hecho? ¿Cómo se toma? Ujú. No, ¿Y yo lo ahí voy a decir. termina? Sí, Sí. de ahí, o sea, la terminación es lo que queríamos ver, con qué terminamos. Bueno, si quieren hablar nada más de las certificaciones, nada más digan, además que vas a ver en pantalla las certificaciones que tiene y ya le pongo ahí, sí. Pero si ustedes mencionen que van a verlo, para que la gente ponga atención a eso. Ajá, y lo vamos a dejar en continuación para la siguiente. Es correcto, así es. ¿Qué vamos a ver el otro? Bueno, eso lo Sería- vemos ahorita, vamos a grabar, estamos terminando. Pero Porque es que- ya estamos pensando en el otro. Sí, pero vamos a Ya, cerrar. vamos. Ah, no, pero ahorita vemos el cierre, hacemos Ok. otra pausa. De hecho, no he cortado, ¿eh? Llevo 11 minutos grabando. No he Ay. cortado. Todo esto se grabó. Ok. Todo esto está grabado para los bloopers. Oye, ¿dónde vamos ahorita? Sí, ahí va. ¿Otra Va vez en- esto? No, donde vas a empezar a hablar sobre... Te tocaba a ti, Betty. Ya... Aquí. Ok. Ya terminaste de hablar... Los alimentos. Es que repetí pastas y sopa, es lo mismo. No importa. No le hace. ¿No le hace? No le hace.
Sí, nos quedó bien, ¿para qué le muevo ahorita? Y terminaste de hablar esto, ¿y esto qué es? Es ahora con